Existen películas que van más allá del terror convencional, historias tan perturbadoras que nacen de la vida real o de mentes fracturadas por el dolor, la pérdida y el miedo. Hoy en Narratopia te llevaré a través de 5 obras oscuras, inquietantes, donde la frontera entre la realidad y la locura es tan delgada que podría romperse en cualquier momento. Lo que estás a punto de ver no es solo cine, es un viaje a lo más profundo de la mente humana. No olvides que si te gusta este contenido puedes dejar tu like y suscribirte al canal, ya que es la forma en la que me puedes ayudar para seguir subiendo contenido como este y que pueda llegar a más personas. Sin más espera, comencemos. A veces la ficción más oscura no puede competir con la realidad. Esta no es una historia basada en hechos reales como las de Hollywood. Esta es una transcripción del horror. Cada palabra que estás a punto de escuchar ocurrió. Fue escrita en una corte, declarada por testigos y vivida por una niña de 16 años. Su nombre era Sylvia Likens, una adolescente de Indiana en 1965, hija de trabajadores de feria. Era una chica pobre pero con sueños, cariñosa, cuidaba de su hermana Jenny, quien tenía una discapacidad física. Era una familia con dificultades, sí, pero como tantas otras. Sus padres, sin poder mantenerlas mientras viajaban trabajando, dejaron a ambas niñas bajo el cuidado temporal de una mujer, Gertrude Baniszewski. Gertrude era una madre soltera de 7 hijos. También era pobre, enferma y mentalmente inestable. Gertrude aceptó cuidar a Sylvia y Jenny por $20 a la semana, pero cuando el dinero dejó de llegar, Gertrude cambió. La frustración, la rabia, la paranoia y una oscuridad más profunda se encendieron. Las niñas, sobre todo Sylvia, se convirtieron en su blanco. Lo que comenzó con castigos físicos se convirtió en un patrón de tortura, golpes, insultos y humillaciones. No estaba sola, sus propios hijos participaron, también niños del vecindario. Sylvia fue acusada falsamente de robar, de ser promiscua, de estar embarazada, fue forzada a... Le apagaron cigarrillos en la piel, la quemaron, la hicieron ingerir su propio vómito, le grabaron en el abdomen con un alfiler y una aguja la frase: un niño de 11 años también participó. Sylvia fue encerrada en un sótano oscuro, sin comida y atada, defecando en un rincón. Gertrude bajaba con frecuencia, no para ayudarla, sino para seguir castigándola. Era una prisión dentro de una casa que tenía vecinos, visitas, ruido, y nadie hizo nada. El 26 de octubre de 1965, Sylvia murió en ese sótano. Tenía 16 años, más de 150 heridas abiertas, quemaduras, deshidratación, hemorragia cerebral. Jenny logró salir, se acercó a un oficial de policía y le dijo: consígala, Sylvia está muerta. Esta frase cambió la historia. Gertrude fue arrestada, al igual que sus hijos. Varios niños vecinos testificaron. No eran monstruos, eran niños comunes que hicieron cosas impensables. El juicio reveló una verdad difícil de aceptar. La crueldad no siempre nace del odio, a veces nace de la indiferencia colectiva. Gertrude fue condenada a cadena perpetua, pero fue liberada en 1985 por buena conducta. Murió 5 años después de cáncer. Miles de personas protestaron su liberación. Sylvia, en cambio, murió con tan solo 16 años. An American Crime de 2007 es dirigida por Tommy O'Haver. Fue creada usando las transcripciones reales del juicio. Cada línea de diálogo en la película fue tomada de testigos y registros. No hay ningún tipo de exageración. La realidad no la necesita. Elliot Page, quien interpretó a Sylvia, quedó profundamente afectada. Catherine Keener, como Gertrude, decía que el personaje era veneno puro. Durante el rodaje, varios actores sufrieron crisis de ansiedad. Un camarógrafo renunció después de grabar una de las escenas más intensas. Nadie hablaba en el set entre escenas. El ambiente era pesado, físicamente opresivo. En entrevistas posteriores, miembros del equipo mencionaron hechos extraños, luces que parpadeaban sin razón, cámaras que se apagaban en momentos clave, problemas con el sonido cuando se recreaban escenas en el sótano. Incluso hubo problemas técnicos persistentes cuando se grababan los monólogos de Sylvia. Algunos medio en broma y otros medio en serio. Aseguraban que era como si la energía del caso aún viviera en esas palabras. La casa original donde ocurrió todo fue demolida. Hoy en día es un terreno baldío en Indianápolis, pero los residentes cercanos han afirmado escuchar sollozos por la noche. No hay grabaciones, solo testimonios, ecos. El caso Sylvia Likens es estudiado en criminología como uno de los peores casos de tortura infantil en Estados Unidos. Es citado como ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde la empatía. Lo perturbador no es solo lo que se le hizo, sino quienes lo hicieron. Niños, vecinos
y una mujer común, gente que podría haber sido cualquiera. Durante el juicio, Jenny, la hermana que sobrevivió, dio un testimonio doloroso y cerró con una frase que aún resuena en el alma. Dijo: "Mi hermana está por confiar en adultos. Nunca confíen en un adulto que no escucha a un niño". Esta es la historia de Sylvia Likens. No es ficción, no es solo una película. Es un espejo oscuro que muestra lo peor que puede esconderse bajo lo cotidiano. Y nos recuerda algo terrible. El verdadero horror no siempre necesita máscaras ni cuchillos. A veces solo necesita que todos alrededor decidan mirar hacia otro lado. Sylvia Likens no solo fue víctima de una historia que estremeció a una nación, fue también una advertencia sobre la indiferencia, la crueldad y el silencio. ¿Conocías este caso? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video si crees que su historia no debe ser olvidada. La película comienza con una llamada al 091. Es el número de emergencias en España. La voz de una niña suena aterrada. Minutos después, la policía llega a un apartamento en Vallecas, Madrid. Lo que encuentran es confuso e inexplicable. Es el único caso en España donde un informe policial incluye fenómenos paranormales. No fue un mito. Esto fue firmado por agentes reales. Verónica no es el nombre real. En realidad su nombre era Estefanía Gutiérrez Lázaro y tenía 18 años cuando murió en 1991 tras experimentar meses de fenómenos paranormales. Era una joven común, estudiante de bachillerato, de familia humilde. Su historia comenzó con algo que muchos adolescentes prueban por curiosidad: una tabla Ouija. Todo ocurrió en el IES Argüelles, su colegio. Estefanía y dos amigas llevaron una tabla Ouija casera para intentar contactar al novio fallecido de una de ellas. Usaron un vaso como puntero. Según las amigas, el vaso explotó. Una profesora las sorprendió y rompió la sesión de forma abrupta. Este fue el primer error. Después de ese día, Estefanía cambió. Alucinaciones, sombras, risas que solo ella oía, convulsiones sin diagnóstico claro, insomnio, episodios violentos. Decía que seres oscuros la visitaban de noche, que se le subían al pecho, que querían llevársela. Meses después de la sesión, Estefanía fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón por un ataque extraño. No pudieron hacer nada. Murió sin causa médica conocida. En su autopsia no se encontraron razones claras. Su corazón dejó de latir. Su familia quedó devastada, pero el horror solo empezaba. Tras su muerte, la familia reportó fenómenos inexplicables en su casa: crucifijos que se giraban, ruidos por la noche, susurros. Su hermano fue lanzado al suelo por una fuerza invisible. Su madre, Concepción Lázaro, dijo ver una sombra oscura cruzando el pasillo. En noviembre de 1992 llamaron a la policía. El inspector José Pedro Negri lideró el operativo. Lo que describió este inspector fue: observamos un armario que se abría solo, una marca de garra en un póster, una cruz girada, ruidos inexplicables, golpes fuertes. Uno de los agentes dijo sentirse agarrado por la espalda. Este caso quedó archivado, pero el informe se filtró. Lo imposible había sido documentado. En 2017, el director Paco Plaza decidió narrar esta historia en forma de ficción libre. Inspirada en el expediente Vallecas, cambió nombres, simplificó hechos y lo situó en 1991. La película muestra a una joven que cuida a sus hermanos mientras su madre trabaja, y tras jugar con una tabla Ouija durante un eclipse solar, es perseguida por fuerzas oscuras que amenazan su vida. Plaza dijo que no le interesaba hacer una recreación exacta, quería hablar del miedo, de la soledad adolescente y de lo que no podemos explicar. El ambiente durante la grabación fue denso. Parte del equipo se enfermó sin causa, se escucharon golpes en el plato sin que nadie los hubiera provocado. Durante la escena del eclipse, las luces se apagaban sin razón técnica. Una actriz se desmayó. Varios miembros del staff se negaron a quedarse solos en el set. No fue promocionado, lo mantuvieron en silencio. Plaza lo mencionó años después, sin buscar publicidad. Había una energía rara, a veces sentía que había algo más en el aire. Muchos se preguntan, ¿fue verdad o una psicosis colectiva? La ciencia no logró explicarlo. Algunos médicos dijeron que Estefanía sufría epilepsia, pero sus análisis no lo demostraron. Otros afirmaron que la familia imaginaba cosas por el dolor de su pérdida. Sin embargo, los policías no eran parte de la familia y firmaron el informe. Lo más perturbador es que, antes de morir, Estefanía dejó una advertencia: cuando yo me vaya, esto no terminará. En la película, Verónica habla con un ente en la habitación. En la vida real, Estefanía decía que veía figuras oscuras
con ojos sin rostro. Se encontraron grabados extraños bajo su cama tras su muerte. Nadie supo quién los hizo. Su padre murió poco después de un infarto, mientras dormía en el mismo cuarto donde murió Estefanía. Un médium que entró al apartamento tiempo después dijo: "Esto no es una presencia, es una infestación". La película fue aclamada y temida. Netflix la incluyó en su catálogo y mucha gente la abandonó antes de terminarla. Algunos afirmaban sentir opresión, náuseas o pesadillas al verla. No es la película en sí, es el eco de una historia que no debió ocurrir. La madre de Estefanía falleció en 2003. Antes de morir dijo en televisión: "No me importa si me creen o no, pero mi hija murió, y algo que no puedo nombrar, vino con ella y aún está ahí". Cuando la policía se niega a cerrar un caso por fenómenos inexplicables, algo realmente inquietante está pasando. ¿Tú crees que Verónica fue víctima de lo paranormal o del abandono? Escríbeme abajo tu teoría y si conoces casos similares en tu país, compártelos también. El lugar es real. Se llama el Hospital Mental de Danvers, en Massachusetts, Estados Unidos. Fue fundado en 1874. Se le conoce como el supuesto lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Cientos de pacientes fueron encerrados, olvidados y dañados ahí. Muchos murieron en condiciones inhumanas. Cuando cerró en 1992 quedó abandonado, pero nunca en silencio. Sesión 9 se filmó en ese lugar. Todo lo que verás es real. Los pasillos, las celdas, los archivos médicos, las sillas de electroshock oxidadas. No se recreó ningún set. El horror ya estaba ahí. Gordon Fleming, un contratista en crisis, acepta un trabajo para remover el asbesto del hospital abandonado. Lleva a su equipo conformado por Phil, Mike, Han y Jeff. Tienen que terminar en tiempo récord, pero algo empieza a surgir en la atmósfera. No lo notan, pero Danvers está vivo. Mike, el más culto, encuentra unas cintas rotuladas con el nombre Mary Hobbs, 6 sesiones grabadas en 1984. En cada una, la voz de Mary cambia, la voz se rompe hasta que aparece una llamada: Simón. El guionista y actor Stephen Hevedon y el director Brad Anderson descubrieron el hospital en una exploración urbana. Supieron que no necesitaban inventar una historia, la historia ya estaba ahí. El guión se inspiró en expedientes médicos reales encontrados en Danvers. Mary Hobbs, el personaje de las cintas, está basada libremente en pacientes con trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidad múltiple. Uno de esos expedientes hablaba de una paciente con 3 identidades: una amable, otra infantil y una peligrosa que solo salía cuando las otras se sentían inseguras. El nombre Simón no aparece en los expedientes, pero los directores afirmaron que alguien escribió ese nombre con sangre falsa en una pared del 3er piso durante el rodaje, y no fue nadie del equipo. Todo fue filmado dentro del hospital real, sin efectos especiales digitales. Lo que parece sucio, abandonado, mohoso, lo es. No se usaron decorados. Las voces grabadas en las cintas eran reproducidas con el eco real del lugar. El equipo reportó problemas durante el rodaje: luces que se encendían solas, sonidos que no estaban en el guión, pasos en zonas vacías. Uno de los actores dijo sentir una presencia tras él en una escena que luego fue cortada. El director aseguró que varios trabajadores se negaron a volver tras la primera semana. Durante la edición, uno de los técnicos de sonido dijo que las cintas tenían voces adicionales que no fueron grabadas por ningún actor. La película juega con la descomposición mental de Gordon. Al inicio es solo un hombre tenso. Al final no queda rastro de él. Las sesiones de Mary marcan un paralelismo con lo que le ocurre. Al igual que ella, Gordon se desconecta de sí mismo para no enfrentar la realidad. Y en ese hueco, algo más entra. Simón dice al final: "Yo vivo en el débil y en los momentos de debilidad". No sabemos si Simón es una identidad, un ente o la locura misma, pero lo que hace no deja lugar a dudas. Manipula, rompe e invade. Danvers fue demolido parcialmente en 2007, pero los residentes cercanos afirman que aún se oyen lamentos por la noche. Algunos aseguran haber visto luces en los pisos altos, otros dicen que hay zonas que ni los animales pisan. En los archivos policiales locales hay reportes de desapariciones y vandalismo, pero también hay testimonios de exploradores urbanos que entraron a Danvers y salieron perturbados. Uno de ellos dijo: "Vi mi reflejo en una ventana y detrás de mí alguien más me miraba". El asbesto representa lo que está podrido, oculto y mortal, igual que el trauma. Simón aparece cuando alguien niega lo que hizo, es la sombra de la negación. Las cintas son 7, como los pecados capitales o las etapas del duelo. El hospital no se representa como embrujado, sino como contaminado, por la culpa, por el miedo, la enfermedad mental.
Sesión 9 no es solo terror, es una exploración profunda de la mente humana, de los mecanismos de defensa que usamos ante el dolor. Es el enfrentamiento con lo que no queremos ver, con lo que nos rompe, y al final la pregunta queda abierta: ¿Simón vivía en Mary o Simón vive en todos? Una tormenta feroz, un motel desolado, 10 personas que no se conocen entre sí y un niño. Un asesinato brutal y luego otro y otro. Todos atrapados, sin poder escapar. ¿Quién los está matando? ¿Uno de ellos o es algo más? Mientras esto ocurre, un psiquiatra discute con un juez si su paciente, un asesino condenado, debe ser ejecutado o declarado legalmente insano. El asesino se llama Malcolm Rivers. Nadie lo relaciona al inicio, pero después, sí. Aunque Identity no lo menciona directamente, se inspira fuertemente en el caso de Billy Milligan, un hombre diagnosticado con personalidad múltiple. Billy fue arrestado por secuestro y fue absuelto por razón de locura. No fue él, fue una de sus tantas personalidades. Tenía al menos 24 identidades distintas. Una era una niña, otra un profesor, otra hablaba solo en yugoslavo, otra era violenta. Billy fue el primer caso en la historia judicial de Estados Unidos donde una defensa por personalidad múltiple tuvo éxito. Malcolm Rivers, el personaje de Identity, es una especie de eco perturbador de Billy. Aunque la filmación no tuvo fenómenos paranormales como en otras cintas, sí hay una intención profunda detrás de cada plano. El motel fue construido completamente en estudio, para que el control de luces, ángulos y símbolos fuera absoluto. Todo lo que ves tiene una razón. La habitación número 9, donde ocurre una muerte clave, representa la gestación, el nacimiento de la conciencia. Cada personaje representa un tipo de personalidad o trauma. La madre, el niño silencioso, el protector, la sensual, el criminal, el héroe, el paranoico. Los espejos están presentes en casi todas las escenas, reflejan lo que no se quiere aceptar. El nombre de algunos personajes es clave. Paris, por ejemplo, representa una fuga, un escape idealizado. El director James Mangold explicó que toda la película es como un rompecabezas psicológico que solo encaja cuando se acepta que nada de lo que vemos es real en el sentido tradicional. El gran giro es que todos los personajes están dentro de la mente de Malcolm Rivers. Son sus diferentes personalidades, creadas para protegerlo del trauma infantil, del abuso y del crimen. Uno a uno comienzan a morir, no físicamente, sino que están siendo eliminadas como parte de un proceso de integración. La psiquiatría real ha documentado que algunos tratamientos buscan que las personalidades múltiples se fusionen en una sola, pero aquí la eliminación no es pacífica, es brutal. La tormenta es una metáfora de la crisis mental, el motel una caja cerebral, los asesinatos es el colapso del sistema. El número de la habitación principal es 10. Hay 10 personalidades y un niño 11. Malcolm sería el 12. Algunos teóricos del cine lo asocian con las 12 casas zodiacales o con las 12 etapas del inconsciente según Jung. La escena de los cadáveres desapareciendo no se explica abiertamente, pero representa la eliminación de partes de la conciencia. El personaje de Ed, el ex policía, representa el yo protector, una personalidad que quiere mantener el orden. Cuando se da cuenta de que no es real, se destruye a sí mismo. El niño, quien parece inocente, resulta ser el verdadero de la mente. Esta revelación final implica que la personalidad más dañada no era la más violenta, sino la más negada. El director declaró que el final fue reescrito 3 veces. En una versión, Malcolm se dentro de su mente para destruir todas las personalidades. Fue descartado por ser demasiado existencial. Los informes psiquiátricos reales que inspiraron la cinta indican que algunas personalidades pueden no saber de la existencia de las otras. Esto se muestra claramente en cómo los personajes del motel no comprenden lo que está pasando. Cada uno está atrapado en su propio rol, cada uno defiende una parte de la psique. Malcolm Rivers es un reflejo del sufrimiento mental extremo. Es un hombre creado por otros hombres, un producto del abandono, del dolor, de la enfermedad no tratada. Y lo más inquietante, Malcolm parece encontrar paz, pero no. La escena final revela que la parte más peligrosa, el niño, sigue viva, y ahora no tiene que compartir el espacio con nadie más. La gran pregunta es, ¿fue justo liberar a Malcolm creyendo que había sanado, si la parte más asesina aún vivía dentro? La película no responde, solo deja silencio y la imagen de una flor arrancada de raíz, como los otros personajes de su mente. Cuando una película te hace dudar de tu propia lógica es porque tocó algo más profundo. ¿Quién crees que realmente sobrevivió en ese motel?
Deja tu respuesta y si notaste detalles ocultos que no mencioné, compártelos en los comentarios. Tras el aparente de su esposa, David Calloway, un psicólogo, decide mudarse con su hija Emily a una casa alejada, buscando una nueva vida. Emily, de 9 años, empieza a hablar de un amigo imaginario, Charlie. Al principio parece inofensivo, pero luego animales muertos, mensajes extraños escritos con sangre y un comportamiento cada vez más siniestro en Emily revelan que Charlie es más que un simple amigo invisible. Pero lo verdaderamente escalofriante no es quién es Charlie, sino quién lo está creando. Aunque no se basa en un caso específico, Mente Siniestra toma elementos reales del trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple. Personas que tras un trauma severo, un abuso, pérdida o estrés extremo, crean alter egos inconscientemente para escapar del dolor. Así como en Identity, aquí también se trata como una parte de la mente puede fragmentarse y ocultar una personalidad alternativa. Casos reales como el de Shirley Mason, documentado en el libro Civil, o el del ya mencionado Billy Milligan, respaldan científicamente la posibilidad de convivir con múltiples personalidades sin conciencia mutua. La cinta fue grabada en Hudson Valley, Nueva York, en una casa real, en pleno bosque. El aislamiento no fue fingido, el clima invernal, los bosques grises y la constante neblina crearon un ambiente claustrofóbico que afectó incluso al equipo técnico. Robert De Niro comentó en entrevistas que el silencio del set lo inquietaba más que cualquier escena violenta. Dakota Fanning, a pesar de su corta edad, interpretó a Emily con una madurez escalofriante. Los miembros del equipo aseguran que incluso fuera de cámaras, mantenía una expresión fría y distante, como si nunca saliera del personaje. Charlie no existe, o mejor dicho, Charlie es David. La mente de David es incapaz de aceptar que su esposa lo engañaba. Crea una segunda personalidad que la hace. Luego bloquea el recuerdo. Charlie nace como un mecanismo de defensa. Emily no está loca, ella sí ve a Charlie porque lo ve manifestarse como su padre sin saberlo. El terror de la cinta no está en lo paranormal, sino en lo psicológico y cotidiano. El monstruo vive contigo, duerme contigo y no sabe que lo es. Los espejos juegan un papel importante. Cada vez que David se mira en uno, hay una tensión. En la escena clave, David se refleja doble, insinuando el desdoblamiento mental. La casa tiene 2 entradas al sótano, un guiño simbólico a las 2 partes de su mente, una visible y otra secreta. En una toma fugaz, el diario de la esposa muestra la palabra Charlie tachada y al lado David, lo que revela que ya había señales antes de su muerte. Se filmaron 4 finales diferentes, y el que quedó en cines no fue el que el estudio consideraba más impactante. En otro final, Emily también desarrolla un trastorno disociativo y dibuja a varias Emilys jugando. Dakota Fanning estudió los síntomas de trauma infantil con psicólogos reales para construir su personaje. Su mirada fija y apagada no fue dirigida, fue parte de su interpretación natural. Uno de los aspectos más perturbadores es cómo se representa la negación del trauma. En la vida real muchas personas reprimen recuerdos horribles y algunos los transforman en alucinaciones o creaciones mentales, como en el caso de David. La película invita a preguntarse, ¿cuántas personas conviven con un Charlie en su mente sin saberlo? ¿Es posible que en ciertas condiciones extremas el cerebro genere realidades completas para protegerse? El trauma, según la psicología clínica, puede literalmente reconfigurar el cerebro. Eso es lo que vemos en De Niro, una mente brillante que se convierte en su propio laberinto. Emily termina viviendo con una nueva familia, dibuja 2 niñas idénticas. ¿Tiene doble personalidad ahora? ¿La heredó del padre? ¿O también se fragmentó por el trauma? La película no lo dice, solo nos deja con una imagen silenciosa y un dibujo perturbador. 5 películas, 5 descensos a lo desconocido, desde las grietas de la mente hasta sucesos imposibles de explicar. Cada historia que viste hoy nos recuerda algo esencial. A veces lo más aterrador no está en la pantalla, está en nosotros mismos. ¿Con cuál de estas películas te quedas? ¿Cuál te perturbó más? Déjame saberlo en los comentarios y si quieres una segunda parte, dale like, comparte con tus cómplices del misterio y suscríbete a Narratopia para que no te pierdas nuevos videos.